John Senior. ¿Quién es John Senior? ¿Quién fue? John Senior fue un gran educador. Y si estás acá escuchando y pasaste esta frase, es que o te interesa y te da curiosidad saber quién es o ya lo conoces. No te voy a dar demasiados detalles de su biografía, más bien te dejo el link acá abajo con un sitio o buscarlo en Wikipedia, quién era John Senior. Gran educador norteamericano, fundador del Integrated Humanities Program en la Universidad de Kansas en 1970. Un hombre ducho en literatura que se dio cuenta que los chicos ya, si querés, no leían más, no conocían su cultura, no sabían nada. Yo pensé, igual que mis hijos, tus hijos y los hijos de todos los que están siendo educados en las escuelas modernas. Ya no leen más y se pasan mucho tiempo en la computadora, en las pantallas, pensando que esa es la virtualidad que se viene y no la realidad. John Senior fue un gran abogado de dejar la virtualidad de lado y volver a la realidad. De eso es lo que te vengo a hablar hoy. De qué hacer con tu hijo usando las ideas de John Senior. John Senior fue un profesor que en los años 60 y 70 enseñó en las universidades norteamericanas, terminó en la Universidad de Kansas y en 1969-70 funda con Nellick y con Dennis Quinn, dos otros profesores, el Pearson Integrated Humanities Program, o sea, Programa de Humanidades Integradas Pearson. Era una facultad, si querés, dentro de la Universidad de Kansas, una universidad pública, en donde se decidió hacer un experimento para los estándares modernos, educativo, muy interesante. En ese experimento, los jóvenes no leían libros, sino que escuchaban a los tres profesores debatir entre ellos, hablar entre ellos profundamente sobre un gran libro o un buen libro. Ellos tenían asignados leer otros libros originales, otras fuentes, pero los grandes libros los escuchaban debatidos por los profesores. No podían tomar nota, tenían que escuchar, no podían interrumpir ni hacer preguntas, no había nada de socrático en esto, excepto entre los tres profesores. Y al final de la hora y media, cuando la clase terminaba, estos 200 alumnos, en realidad el primer año fueron 30, la universidad pensó que esto iba a nunca funcionar, al segundo año aplicaron 300. Terminaron siendo 200 alumnos todos los años, durante 10 años, y entre ellos hubo 200 conversos a la fe católica, 20 de los cuales se hicieron monjes benedictinos contemplativos. Estos jóvenes que escuchaban estas clases, cuando terminaba la clase, salían y debatían entre ellos. Se reunían en grupos más pequeños, con ayudantes de cátedra que los guiaban en los debates. Luego hacían algún tipo de poesía, memorizaban poesía, aprendían a bailar el vals y otras danzas clásicas, salían a mirar las estrellas, se tomaban un buen vino, comían un buen queso y gozaban de la buena comida, de un rico banquete, y en general se reconectaban con los 5 sentidos con la realidad que los rodeaba. Y ese fue el secreto de este experimento. Para lograr 200 conversiones, todos los alumnos quisieron tener una vida intelectual más seria, todos fueron mucho más cultos y 20 de ellos se hicieron religiosos, pero religiosos contemplativos. Y esto es normal, ¿por qué? Porque John Senior lo que les enseñó a estos jóvenes es a contemplar. El lema del Pearson Integrated Humanities Program era Nascantur in admiratione, o sea, surjamos, resurjamos, crezcamos en la admiración o la contemplación, fundado en la contemplación, y eso es un poco lo que les enseñó a hacer. ¿Y qué tiene que ver con el homeschooling todo esto? Muchísimo. ¿Por qué? John Senior escribe 2 libros, La muerte y la cultura cristiana, en donde describe el problema de que la humanidad moderna considera la vida virtual, la vida mecanizada, la vida artificial armada por el hombre como más real que la vida real creada por Dios que nos rodea. Y si no crees que esto es un problema, fíjate la virtualidad, todos los instrumentos de vida virtual que se han armado hoy en día para nosotros. Desde la inteligencia artificial,
esos goggles que hace Google y que hace Apple de la vida virtual, la robótica, todas las máquinas y la mecanización de la humanidad y todo lo que nos va llevando a que la artificialidad, armada por el hombre, por una inteligencia, evidentemente, imagen y semejanza de Dios, muy creativa, que en sí no es mala, y estas máquinas en sí no son malas, pero nos van llevando a una cultura cada vez más dependiente en lo artificial y no en lo natural. Cada vez más creyente de que el hombre todo lo puede y que todo lo va a dominar. Entonces nos cambian la mentalidad de esta creación me fue dada gratuitamente en un amor infinito que tiene Dios por el hombre, para que yo la gobierne, para que yo la comprenda, porque yo soy como Dios, me dio una inteligencia, imagen y semejanza suya. Es una inteligencia capaz de comprender el orden que me rodea, adecuo mi inteligencia a ese orden y puedo vivir dentro de ese orden gozando de las sorpresas que Dios nos da a diario. Y si ustedes no creen que Dios nos da sorpresas a diario, no tienen más que mirar para arriba. Si yo miro para arriba, ¿qué miro? ¿Qué veo? A la noche las estrellas. Veo que las estrellas todas las noches siguen un patrón de conducta absolutamente magnífico y constante y que nos van marcando los tiempos, las épocas, las temporadas, los años, los lustros, los siglos y los milenios. Y que esas estrellas que se mueven alrededor mío, las puedo comprender y tienen un orden y me sonríen. Y que cada tanto cae una estrella fugaz y que nosotros somos un pequeño mundo muy, muy importante a los ojos de Dios en un enorme, gigante, casi infinito universo. Al mismo tiempo, durante el día, ¿qué es lo que me regala Dios? Un amanecer magnífico, cada día diferente al anterior, con nubes sin nubes, con diferentes dibujos de nubes y diferentes colores. Me regala un mediodía extraordinario, a veces con calor, a veces con lluvia, flores, todo lo que me rodea es sorprendente y los atardeceres ni que hablar. Son cosas donde Dios pinta una y otra vez en las nubes, con sus colores y su paleta, nos pinta cada vez algo magníficamente diferente para decirnos en voz no tan baja, te amo y acá estoy, pedime lo que quieras. Bueno, cuando nosotros vamos a la tecnología y a la artificialidad y a la matemática y al cálculo y a todas estas cosas, que son magníficas en sí, el cálculo y la matemática, pero cuando vamos a todo matematizado, todo limitado, todo pesado, todo medido, todo mensurado, vamos perdiendo esa capacidad de sorpresa, porque queremos predecir el futuro, porque al hombre lo exaspera, lo angustia, lo agota tal vez, pensar que no va a ser. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto solo lo satisface lo infinito, pero es muy consciente de la muerte y de que es finito, de que en cualquier momento puede dejar de ser. Y lo peor de dejar de ser, ¿saben qué es? Que el resto del mundo sigue sin mí. ¿Cómo va a seguir el resto del mundo sin mí? Yo soy importante. Cuando yo me muero quiero que todos se mueran, dice uno. No, el resto del mundo sigue como si nada y a los 2 días de que me enterraron me olvidaron. Esa angustia que tiene el hombre, que es natural, la tiene porque se olvida de mirar a Dios, se olvida de ver que Dios está todo el tiempo en control y todo el tiempo ahí. Entonces inventa máquinas para hacerse eterno, para hacerse inmortal. Y la medicina busca el gen que me haga inmortal. Y las enfermedades me torturan y me molestan y me causan angustia. Y veo alrededor el sufrimiento y no lo entiendo. Entonces niego a Dios y confío en la máquina. Y termino viviendo una vida virtual que no es humana. Es una vida de máquinas. Y entiendo al hombre como una máquina. Entonces termino haciendo del hombre una máquina de una fábrica. Termino haciéndolo un medio y no un fin. Volvamos a Senior. Senior proponía otra cosa. No, decía, abrí los oídos, escuchá la música. Abrí los ojos y mirá la belleza. Mirá las estrellas, mirá el atardecer. Abrí la boca y recitá un poema. Gustá un buen vino. Gustá una buena comida. Tocá, acariciá un perro, un caballo y vas a ver la realidad. Vas a empezar a sentirte hombre. Te va a volver ese gen de Adán de poder gobernar la tierra y poder nombrar todas las cosas. Cuando vos acariciás un caballo y sentís su potencia, cuando vos ponés tu cara cerca de su hocico y lo sentís respirar al lado tuyo
y lo ves grande, fuerte, potente y al mismo tiempo noble y obediente, cuando lo acaricias y sentís el calor de la sangre que fluye ahí adentro, estás ni más ni menos que ejerciendo ese poder que tenía Adán de nombrar la cosa. Y podés dominarla amándola en el sentido de que amás ese orden y lo tratás como se debe tratar un caballo, con nobleza y con mucha deferencia. Porque como decía Senior, donde entran los caballos entra la civilización y donde se van los caballos se va la civilización. Por eso a mí me causa mucha lástima cuando voy al campo argentino hoy en día y veo que el gaucho agarra un cuatriciclo o una motocicleta y deja el caballo de lado, ya no lo ensilla más, ya no anda más a caballo porque le causa, claro, es un problema. Y es una tristeza, es una lástima. Bueno, pero es más eficiente, me dicen. Sí, pero se pierde la humanidad. Se pierde el contacto del gaucho con las estrellas, lo que lo hizo noble, y se convierte en otro trabajador más mecanizado. John Senior te diría, no, enseñale a tu hijo la gimnasia de correr, saltar, léele las grandes aventuras en voz alta, como él hacía en clase. ¿Por qué él hacía esto en clase de leer oralmente y no dejaba que los chicos tomen notas? No dejaba que tomen notas porque decía que así, si uno toma notas, está diciéndole a la memoria, no hace falta que prestes atención porque todo queda escrito acá y yo después lo vas a repasar con la tranquilidad de tu casa. Y eso hace que la memoria vaya perdiendo el ejercicio. Y entonces, ni los ojos miran los gestos, ni los oídos entienden bien lo que se dice, y la memoria está como pasiva, como igual que cuando hacemos con la televisión. Y noten ustedes, vayan a un concierto o una obra de teatro y van a ver que todos inmediatamente sacan la pantallita y ponen la pantalla y la filman. Y filman a su hijo bailando ballet, o a su hija bailando ballet, o a su hijo haciendo una obra de teatro o jugando al fútbol. Y lo filman. Y lo ven a través de la pantalla. En vez de hacer, no, la realidad es esta. No, pongo la virtualidad en el medio. Esa es la modernidad que tenemos. Y John Senior te diría, no, hace falta que ellos escuchen en la oralidad, porque él toma a estos alumnos que ya eran grandes de edad universitaria y se dan cuenta que nunca habían experimentado lo que están experimentando tus hijos si seguís mis consejos, que es, vos les lees en voz alta y ellos escuchan en voz alta, escuchan y se imaginan y viven en su imaginación lo que vos les lees en voz alta. Y después lo pueden dibujar, pero tienen que prestar atención. Y cuando vos les enseñás a prestar atención, les estás enseñando efectivamente a rezar. Porque cuando vos rezás, ¿qué pasa con tu cabeza? Haz este experimento. Metete directamente del ajetreo de tu vida en una iglesia. Y en el silencio de la iglesia, cerrá los ojos, poné las manos juntas y rezá, y decir el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y empezá a rezar. Contá la cantidad de minutos que te toma que tu cabeza deje de pensar, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, me falta el pulpo, tengo que hacer las compras, no sé qué pasa con fulano. Bueno, hasta que le digas, Señor, acá estoy. Y cuando le dijiste, Señor, acá estoy, lo típico que hacemos es, le pedimos. Te pido por fulano, por mengano, por perengano, que me digas esto, que me hagas eso, que yo. En vez de decir, Señor, gracias. El hecho de que yo exista y esté acá ya es gracias. Ya es magnífico. Ya es un regalo en sí. Tú estás a cargo. Gracias por las estrellas, gracias por todo y gracias por la inteligencia que le diste a estos arquitectos que hicieron este templo tan magnífico en el cual estoy yo. Gracias por estar en el sagrario, gracias por estar ahí. Gracias por estar en tu palabra, gracias por venir a mí. En vez de hacer eso, en vez de adorar y dar gracias, tendemos a pedir y decir, bueno, Señor, ya está, me escuchaste, me voy. Y él nunca metió baza. Nunca metió baza. Es como, si nunca lo leyeron, el capítulo del Gran Inquisidor dentro de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Un gran libro. El Inquisidor se encuentra con un Cristo que vuelve en la Edad Media, a una España durante la Inquisición. Y el Gran Inquisidor sabe que este es Cristo que vino y se reencarnó, por así decir. Y volvió a ver cómo andaba la cosa. Y lo pone en prisión y lo quiere echar y lo quiere quemar en la hoguera de vuelta porque le arruina todo su protagonismo. Vuelve a ser como los fariseos. Y todo el capítulo en el Gran Inquisidor le echa en cara un montón de cosas y le explica a Cristo cómo hizo y se equivocó y cómo tiene que hacer las cosas. Y al final de todo, Cristo nunca le dice una palabra porque no puede meter baza. Simplemente lo mira, le da un beso y se va. Y el Gran Inquisidor no puede hacer nada. Bueno,
Cuando rezamos muchas veces somos así nosotros. Entonces John Senior te dice, no, el hombre fue hecho para contemplar, nascantur in admirazione. O sea, nacemos, vivimos en el asombro, renazcamos en el asombro, en la contemplación, en la admiración. Y eso va a hacer que nosotros nos volvamos humanos. Pero ¿cómo aprendo a contemplar? Poniendo todos los poderes de mi mente y mi espíritu en una cosa, usando los 5 sentidos. Y de esa manera estoy en lo que se llama el aprendizaje poético, el modo poético de aprendizaje, que es usar los 5 sentidos para llegar a intuir la cosa por donde va. No es un proceso racional. La razón viene después y va justificando y va mostrando. Pero en algún momento cae una ficha y decimos, ajá. Y ese es el momento de admiración, de contemplación. Y ese es el momento donde intelectualmente el intelecto hace clac y conecta causa-efecto. ¿Sí? Entonces, John Senior te diría, para lograr eso, tenés que leer en voz alta, escuchar, saber escuchar con atención, buscar la belleza allí donde la veas. Por eso a mí me da lástima cuando las ciudades son arquitecturalmente feas. Yo vivo en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad magnífica, magnífica arquitecturalmente. Unos templos increíbles tiene, de épocas en donde la gente tenía fe y hacía cosas magníficas. Tiene unos edificios franceses, españoles, italianos extraordinarios. Tiene parques lindísimos hechos por gente que realmente entendía de parquización. Tiene avenidas que se ponen de color del jacarandá, que es un color violáceo, durante una época del año. Todas amarillas con la tipa, otra época del año. Rosas con el palo borracho, otra época del año. Y todo esto comparte Buenos Aires con edificios que realmente marcan una época del hombre donde se perdió todo gusto, todo tacto, todo. Edificios feos de vidrio que envejecen mal, de metal, sin ninguna gracia, estructuras brutalistas, junto a estas obras magníficas de la arquitectura. Me recuerda un poco a los libros de Ayn Rand, y si no la han leído, en algún momento cuando sus hijos sean 18 para arriba, y si están bien educados, pueden lograr que los lean, porque Ayn Rand es muy tentadora, una anarcocapitalista que uno de sus grandes libros, The Fountainhead, o sería la fuente, ella, la autora, propone un arquitecto que hace todo edificios de metal y vidrio que llegan hasta el cielo, una torre de Babel nueva que muestra el poder del hombre y que no tiene nada, ningún ángulo, curva o decoración que no tenga una utilidad. Para ella todo es utilitario, poderoso, maquinarias para el hombre y para demostrar al hombre que Dios no existe y que la religión es el opio de los pueblos. Su segundo libro es un libro sobre capitalismo, donde los capitalistas, grandes capitalistas del mundo, deciden retirarse de la escena pública y desaparecer en algún lugar y dejan que el socialismo se caiga por su propio medio. Ese es más tentador, pero es interesante porque para ella la relación no existe el amor, para ella son todas relaciones egoístas. Y no es casualidad que si uno elige no amar y no la belleza, termina eligiendo dominar y la utilidad. ¿Por qué? Porque dejó de contemplar. La contemplación es utilitaria incluso. Entonces ya no es contemplación. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? John Senior nos dice, y yo les repito con John Senior, ojo con la vida virtual. No terminen creyendo que lo virtual es más real que lo real. Volvamos a la realidad. Contacto con la naturaleza. Salidas al parque, salidas al museo, salidas a la naturaleza a caminar, a gustar, a oler, a escuchar, a dibujar pájaros, a dibujar plantas, a dibujar flores, a dibujar insectos, salidas a escuchar buena música de teatro tocada en vivo, no electrónicamente, no reproducir electrónicamente, aunque eso se puede hacer en casa o en el auto, pero tocado en vivo. Si yo puedo caminar, camino, no me llevo el auto, voy en bicicleta al menos. Trato de vivir una vida que esté más en contacto con la realidad todos los días. Salir al sol, mirar a las estrellas a la noche, mirar a la luna y ver si está creciente, menguante, llena o no hay luna.
Todo esto es alguien que observa, que mira, que es muy John Senior. Y esa es una persona capaz de gozar con la belleza. Entonces, cuando voy a Europa o cuando voy a los lugares donde hay 2000 años de cultura, puedo contemplar los edificios y vivir lo que vivieron esos hombres, porque estoy preparado para contemplar. Y sabrás que has llegado a ser un alumno de John Senior cuando frente a un templo en Roma o frente a una ruina en Grecia o frente a algo puedas recitar al menos un par de versos de la Ilíada, de la Odisea, de la Biblia, un salmo, puedas recitar un poema o puedas pensar seriamente uniendo puntas en otras cosas que simbolizan, que están simbolizadas por esto. De esa manera empezarás a vivir una vida de conocimiento simbólico que es súper necesario, es la base para el conocimiento dialógico que tenés en los diálogos socráticos después, cuando sí empezás a leer y a oralmente hablar. Y por último, sin ese fundamento no podés ser un gran científico, porque los científicos con ese fundamento entienden que la ciencia está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia. Y así sí podrás llegar a Dios y podrás hacer que tus hijos y vos lleguen a Dios. Entonces, vamos a hacer un gran recuerdo a John Senior, que murió el 8 de abril de 1999, dejándonos una tradición lindísima de una vuelta al realismo. El hombre, el resultado de John Senior, es este hombre monje, el ser monástico. Y acá vos me dirás, bueno, pero yo no quiero que mi hijo tenga una religión, una vocación religiosa o que termine siendo un monje. ¡Qué peligro! Digo, no, al revés. Por empezar, no solo no es un peligro, sino que es lo más feliz del mundo si tu hijo puede terminar siendo un monje en un monasterio benedictino. No hay vida más ordenada, poética y linda y cercana a Dios que la vida del monje, bien vivida bajo la regla tradicional de San Benito, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, pero eso no es el punto. El punto es, vamos a mirar al monje como lo miraban y lo miran hoy en día los orientales. Ser monje para el oriental no es una vocación religiosa, sino que es la actitud que todo hombre debe tener con respecto a la religión. Esto es, ser monje es un estado o una manera de ser y de actuar siendo cualquier cosa que se hace en la vida. ¿Cuál es esa manera? Me despierto con Dios, hago que Dios me acompañe en todo momento del día, rezo continuamente, como dice San Pablo, me acuerdo específicamente al mediodía y a la tarde y a la noche, le pido perdón, examino mi conciencia y cierro el día. Pero Dios ha compartido mi día conmigo. Eso es vivir como un monje. No es, me despierto y le digo, Dios, te ofrezco el día, me olvido de Dios por muchas horas y después lo vuelvo a recordar y después lo vuelvo a recordar. No. Es, ¿cómo hago para que Dios me acompañe durante todo el día? Sin rezar vocalmente, simplemente cada tanto tornar los ojos y decir, gracias Señor por este momento, gracias por esto, por aquello. Por eso, si ustedes hacen homeschooling, yo les recomiendo, igual que en las clases de los colegios católicos de Nantes, se comienza con una oración, se termina cada hora con una oración, se encomienda el recreo con una oración, al mediodía se puede rezar el Ángelus, un rosario en algún momento del día, si pueden ir a misa mejor, confesarse seguido y a la noche cerrar, si se puede, con vísperas y con completas, ideal. Si no se puede, al menos abrir el día con laudes, un laudes o completas e irme a la cama pensando y agradeciendo a Dios y haciendo algún tipo de ejercicio en donde juntás a tus hijos y les decís, bueno, a ver, cada uno, ¿qué cosas buenas nos ha regalado Dios hoy? Yo tuve clase de piano, yo hice tal cosa, pude hacer un dibujo, pude completar mi matemática. Todo eso es enseñarle a tu hijo a ser agradecido. ¿Qué cosas bellas he visto hoy? ¿Qué cosas lindas he visto hoy? Tal cual cosa. Eso es otro ejercicio que va a hacer que tus hijos estén enfocados en la belleza durante el día. Y esa belleza les va a salvar el alma. Como decía Dostoyevsky también, la belleza salvará al mundo. Y yo te dejo con ese mensaje y ese es el legado de John Senior, a quien yo le debo muchísimo, porque a mí me parece que fue uno de los educadores más cuerdos y más centrados que tuvo el honor de tener esta humanidad bastante perdida en el siglo XX, donde grandes guerras se llevaron
a muchos grandes hombres y a muchos buenos hombres por la estupidez humana. Entonces, nota positiva. ¿Cómo hacer? Contemplar, volver al realismo, dejar la virtualidad de lado. No le des electrónica a tu hijo, no le des celulares a tus hijos. Dale libros, dale naturaleza, dale juegos afuera, dale mucha actividad en contacto con la realidad. Si estás en una granja, todos los días afuera con los animales, con las cosas, y al mismo tiempo la vida intelectual va a tomar su lugar adecuado y va a ir creciendo naturalmente, pero nunca va a perder contacto con esa realidad. Y eso va a hacer que tu hijo sea un gran filósofo, esto es, según Aristóteles, un hombre capaz de gobernar la polis, la ciudad, el país, el mundo, cuando le toque aportar sus talentos al bien común. Te dejo acá. Si te gustó este mensaje de John Senior, hacé clic acá abajo diciendo me gusta, hacenos clic en la campanita para enterarte cuando te dé más de este tipo de videos y para explicarle a YouTube que este es el tipo de videos que vos querés escuchar y mira nuestros videos en el canal de Sacros. Por lo pronto te dejo un link acá arriba al video donde te hablo de los 5 modos de conocimiento, que son los modos que en cierta medida el modo poético es el que nos deja John Senior. Si querés seguirla por ahí, buenísimo. Y si no, tenés un montón de otros temas de los que te venimos hablando en el canal. Nos vemos en el próximo video y espero que esto te haya servido.